Buen día a todos. A continuación vamos a presentarles la propuesta para responder a la pregunta ¿cómo los seres vivos del océano pueden diferenciar las condiciones del clima en el que habitan? Esta propuesta consiste en establecer un grupo de investigación multidisciplinar que se encargue del monitoreo técnico de las especies marinas que cambian su comportamiento de acuerdo a las condiciones climáticas de los océanos. Esto mediante el desarrollo de una plataforma que se encargue de la recopilación, organización y visualización de la información. El grupo está conformado por David Velasco, Juan Araque, Ivonne Rodríguez, Jorge Díaz, Eliana Guancha y quien les habla, Whitney Pérez. Siendo los océanos las masas de agua que componen la mayor parte de la superficie de la Tierra, estando distribuidas en océanos principales y mares pequeños y formando parte de ciclos importantes como por ejemplo el ciclo del carbono y del agua, también influyendo en los patrones del clima y del tiempo que hacen posible que la Tierra sostenga la vida. Entender cómo los animales marinos pueden diferenciar las condiciones del clima del ecosistema en el que habitan tiene mucha relevancia. El clima en los océanos puede variar por diferentes razones. Algunas de ellas son por ejemplo la presión atmosférica, los vientos, la humedad, las precipitaciones y la temperatura. Esta última debido a que el océano, según Blocan en el 2020, puede almacenar enormes cantidades de energía solar, la cual se va desprendiendo de ella progresivamente sin que la temperatura oceánica varíe en una forma sensible durante todo el proceso. Lo que quiere decir que el océano es un regulador meteorológico y climático. Además, gracias a la temperatura se pueden reconocer dos tipos de climas extremos, el continental, que es en el que se presentan veranos calurosos e inviernos fríos, y el marítimo, en el que se presentan lluvias, pero sus veranos e inviernos son suaves. Debido a estos dos tipos de climas, muchas especies marinas desarrollan mecanismos como las migraciones en busca de satisfacer sus necesidades que son propiciadas por el entorno en el que habitan. Un factor a tener en cuenta también es el cambio climático. Esto porque la pérdida de hielo marino ártico ha presentado una grave amenaza para el ecosistema marino, por lo que la reacción de los seres vivos marinos han sido un tema de gran importancia. Objetivo general: realizar una base de datos accesible al público objetivo que pueda permitir predecir el comportamiento de las especies producto de las alteraciones climáticas. Objetivos específicos: observar y exponer algunos de los mecanismos que poseen los animales marinos para detectar los cambios en las condiciones del clima en el que habitan. Entender cómo el cambio climático y la contaminación ha afectado la vida marina. Desde tiempos ancestrales, el ser humano emplea los signos externos, tales como la migración masiva de las hormigas antes de las inundaciones, los temblores o las variaciones radicales en el clima, el ladrido incesante de los perros ante sismos o el canto de los pájaros previo a las lluvias. De esta forma, los signos presentes en la naturaleza han funcionado durante miles de años al hombre para adaptarse a su realidad, previniendo empíricamente posibles eventos, basados en la observación, la interpretación y la experiencia. En la actualidad se ha perpetuado este conocimiento en sectores rurales, donde la cercanía con la naturaleza es parte del diario vivir. Un bioindicador ambiental es una variable o un dato seleccionado por poseer una representatividad particular. Hay quienes afirman que los bioindicadores son organismos o sistemas biológicos que sirven para evaluar variaciones en la calidad ambiental. Los bioindicadores sintetizan información, ayudando a revelar fenómenos medioambientales complejos. También hay quienes mencionan que el uso de bioindicadores constituye hoy en día una herramienta ideal para conocer el estado actual de la calidad de un ecosistema, puesto que estos organismos evalúan la calidad del ecosistema a través de información recogida, ya sea en el agua, suelo, etc., e incluso permiten identificar el nivel de deterioro ambiental. Para resaltar animales marinos como ejemplos de bioindicadores, podemos destacar a los pingüinos rey, pues debido a la amplitud de sectores recorridos cubren cientos de kilómetros y grandes profundidades, motivos por los cuales exploran grandes espacios en el entorno marino. Además, se tiene conocimiento detallado de su dieta y son muy accesibles para ser sometidos a investigación, dado que después de alimentarse en un mar abierto regresan a tierra a aparearse. También podemos hablar del fitoplancton, el cual constituye un bioindicador muy promisorio, debido a sus ciclos vitales cortos, además de que refleja fluctuaciones ambientales, pues responden rápidamente a los cambios que pueden ocurrir en las masas de agua por procesos naturales o antrópicos.
Se plantea además que el aumento de la temperatura en el océano, como consecuencia del efecto del cambio climático y la contaminación en la zona costera, causan cambios en la diversidad y ejercen un control importante en la distribución y abundancia de diferentes especies de fitoplancton. Este tipo de indicadores también presentan algunas desventajas. Según indican expertos, se requieren estudios adicionales que demuestren la correlación entre variables bióticas y abióticas, así como la relación causa y efecto entre la variable que se quiere medir o se está midiendo y la medida bioindicadora. También resulta difícil aplicar la misma metodología en dos lugares o momentos diferentes, pues las circunstancias o ambientes varían, por lo que no se puede extrapolar los resultados de una zona o época a otra. Así como es necesario estandarizar los protocolos de seguimiento biológico del ambiente para que se tengan en cuenta las diferencias entre los ecosistemas y condiciones climatológicas. Metodología. Se pretende la creación de un grupo de investigación interdisciplinario enfocado en investigar y estudiar la relación que existe entre las distintas especies marinas y los cambios en las condiciones del clima. Uno de los propósitos de este grupo es realizar un monitoreo continuo de las distintas especies marinas y generar una base de datos que permita predecir el comportamiento de las especies producto de las alteraciones climáticas como el aumento de la temperatura en los océanos, alteraciones de la red trófica, acidificación, entre otras. Para dar inicio al monitoreo se debe tener en cuenta los siguientes criterios. Determinar la zona de estudio. Realizar una búsqueda de información a través de fuentes documentales que nos permita determinar los cambios de las condiciones climáticas a lo largo del tiempo en la zona de estudio y también realizar un inventario de todas las especies existentes. Determinar los cambios más bruscos que ha tenido el clima en la zona de estudio, como son el aumento en el nivel del mar de forma acelerada que afecta la estrecha interfaz entre tierra y mar, representando una lenta y aparentemente imparable amenaza para los distintos seres vivos de los océanos en cuanto a su supervivencia, como es el caso de los arrecifes de coral, manglares, pastos marinos y otras especies que forman hábitats críticos que dependen de su capacidad para desplazarse hacia aguas más profundas. Por otro lado, las especies que tienen crecimientos lentos no podrán seguir el ritmo con el que está dándose el aumento del nivel del mar, ocasionando así la pérdida de hábitats de muchas otras especies en general, como pájaros, plantas, entre otras. También las lluvias, con el aumento del nivel del mar se desatan tormentas de gran intensidad, entre otros fenómenos atmosféricos que pueden llegar a ser una amenaza más para las poblaciones que se encuentran a su paso. El aumento del flujo de agua dulce en el medio marino disminuye la salinidad, alterando la osmorregulación, tasas vitales y la disminución de la diversidad de especies. El aumento de temperatura en los océanos afecta a las especies marinas de varias formas, como la migración masiva en busca de condiciones óptimas para su reproducción y alimento, además de la alteración en la red trófica, ya que afecta a la producción primaria marina, como es el caso del blancamiento de corales, los cuales son fuente de alimento. La acidificación. Con el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y el paso del tiempo, los océanos se pueden ir convirtiendo en zonas cada vez más inhabitables para los seres vivos y amenazando a los ecosistemas marinos, debido a que el ecosistema entero reacciona a estos cambios. Un ejemplo de estos son los organismos que se calcifican cuando baja el pH del agua de mar. Estos tienen que usar mucha más energía para lograr generar el calcio de la cual está formada su concha, ya que se disuelven en agua del mar que tiene un pH más bajo. Las especies de las cuales estaremos mencionando son los arrecifes de coral, crustáceos, moluscos y algunas variedades de plancton que luchan para que sus esqueletos puedan crecer en medio de aguas ácidas. La eutrofización genera crecimiento excesivo de vegetales a causa del enriquecimiento del agua con nutrientes, lo que causa la pérdida de oxígeno por la descomposición, muerte y exceso en la respiración de las plantas acuáticas, dando así creación de áreas hipóxicas o zonas muertas. Esto debido a las actividades humanas, que al combinarse con el cambio climático aumenta la frecuencia, la intensidad y la periodicidad de floraciones de algas nocivas. Estos cambios provocan variaciones en el comportamiento de las distintas especies. Este comportamiento es expresado en respuesta a las necesidades internas y estímulos externos para la reproducción y supervivencia de la población y especie. Quinto,
Con información obtenida del monitoreo, se recopila en una base de datos y junto con esta se desarrollará una plataforma de visualización, la cual muestra las especies más sensibles a los cambios de las condiciones climáticas, el número de población, migraciones, adaptaciones, riesgos de extinción. Otro de los propósitos de este grupo de investigación es dar a conocer sus distintos trabajos, generando bases para otras investigaciones o una herramienta de apoyo para distintos públicos e instituciones como INVEMAR, universidades, entre otras. Respuestas. Las especies tienen 3 posibles respuestas al cambio climático. La primera es que pueden cambiar la distribución geográfica a fin de seguir los cambios ambientales. La segunda es que pueden permanecer en el mismo lugar pero cambiar según el nuevo entorno, a través de una respuesta de conducta como cambios de fenología, por ejemplo en el momento de crecer, de reproducirse, etc. O una respuesta genética como un aumento en la proporción de individuos que toleran el calor. O tercero, la extinción. Se han documentado bien ejemplos de cambios geográficos y de cambios de conducta en respuesta a climas cambiantes, pero ninguna especie ha dado aún muestras inequívocas de extinción debido a un clima cambiante. Si bien el sapo dorado bufo peregrinés podría ser un caso en cuestión. Muchos de los impactos de un clima cambiante se aplican a especies independientemente de su estado de migración, y por ende, la consideración de especies migratorias no se puede aislar de los taxones no migratorios. Sin embargo, las especies migratorias hacen frente a otras restricciones relativas a la longitud del viaje de migración y las condiciones en ruta, en particular la ubicación y calidad de las áreas de escala, donde debe haber alimento suficiente para la etapa siguiente del viaje. Los cambios en la distribución, abundancia y composición comunitaria de peces e invertebrados marinos, como el calamar, están muy relacionados con la temperatura del mar, ya que estas especies son ectotérmicas, es decir, que no pueden regular la temperatura de su cuerpo internamente. Y los cambios de temperatura han ocasionado cambios en la distribución de especies explotadas y no explotadas, y en la repoblación del bacalao atlántico Gadus morua en el Mar del Norte. La biología de anidamiento de las tortugas marinas se ve muy afectada por la temperatura, tanto en cuanto al momento como a la proporción de sexos de las crías. Pero actualmente se desconocen los impactos que esto puede tener sobre las cifras generales de la población. Si bien es probable que la estructura de población se vea afectada con un aumento en el número relativo de hembras, es también probable que las tortugas marinas se vean directamente afectadas por un aumento del nivel del mar y la pérdida de playas de puesta de huevos. Conforme aumenta el nivel del mar en un 0,5 metros, esto equivaldrá hasta un 32% de playas de anidamiento en el Caribe. Además, el deshielo de hojas de hielo en el Ártico reducirá la salinidad oceánica, lo cual ocasionará a su vez cambios en la distribución y biomasa de elementos importantes de las redes alimentarias árticas, que serán diferentes entre especies según su ecología, con una tendencia a cambios hacia los polos en las reuniones de especies y la posible pérdida de algunas especies polares, como el narval monodon monoceros. Es probable que las ballenas migratorias, como la ballena gris Escherichia robustus, que utilizan el Ártico como área de alimentación en el verano, experimenten trastornos en el momento y la distribución de sus fuentes de alimentos. Además, al modificar las distribuciones, el cambio climático hace que algunas especies entren en conflicto con actividades humanas, en particular entre especies migratorias que utilizan una red de sitios y su capacidad de adaptarse a cambios podría verse afectada. A la inversa, es probable que las respuestas antropogénicas al cambio climático exacerben los impactos causados a la fauna y flora silvestres por las condiciones climáticas cambiantes. Por ejemplo, a través de una mayor extracción de agua, cambios en la agri- o silvicultura o cambios en las modalidades de pesca. Es por esto que el transporte de contaminantes persistentes, orgánicos e inorgánicos, emitidos en otras zonas del planeta, puede alcanzar y alcanza áreas tan remotas como la Antártida. Muchos de estos contaminantes de naturaleza persistente han sido detectados en muestras procedentes de la Antártida, evidenciando que ni siquiera la región más aislada del planeta estaba protegida de la contaminación y de su alcance global. Por ello, en los últimos años, las investigaciones sobre la abundancia y comportamiento de los seres vivos frente a los contaminantes ambientales en los ecosistemas han adquirido un gran interés para la comunidad científica internacional. Aunque algunos seres vivos pueden adaptarse a nuevos escenarios generados por el cambio climático, es difícil predecir cómo se comportarán las especies marinas cuando se intensifiquen distintos tipos de estrés en los océanos. Pero sí sabemos que debemos actuar ahora y continuar propiciando la investigación para mitigar el cambio climático si queremos limitar el calentamiento y la acidificación de los océanos, así como los efectos que ambas cosas producen en el medio ambiente y nuestro bienestar.